Entonces, a dar inicio a la segunda ayudantía. Lo que vamos a ver hoy día principalmente va a ser un poco lo que es la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, de corriente de voltaje, ¿ya? Y la semana pasada ya vimos un poco lo que era resistencia equivalente. Creo que igual lo vi un poco al revés a como lo está viendo el profe, que creo que primero les vio lo que era la teoría de las leyes de Kirchhoff y ley de Ohm, y posteriormente vio todo lo que era resistencia equivalente en base a elementos serie paralelos. Pero el orden de los factores finalmente no va a alterar el producto, así que igual vamos, eh, lo que vimos para servir para entender un poco mejor la teoría, a pesar que igual les vi solo un resumen, pero el profesor Rodrigo se dio el tiempo para verlo un poco más en detalle. De todas formas, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos la semana pasada, algo que no haya quedado claro, una duda, consulta. Recuerden que les dejo el chat disponible o que activen sus micrófonos para eh, hacer cualquier consulta o acotación. Perfecto, todo claro. Entonces partamos entonces. Bueno, vamos a hacer solo un pequeño resumen de lo que vamos a utilizar hoy día. Como les decía, vamos a tener lo que es la famosa ley de Ohm, ¿ya? Esta es principalmente una ley que permite relacionar distintas variables asociadas al área eléctrica, que relaciona principalmente o nos dice que la tensión que recae en un elemento va a ser igual a su resistencia multiplicado por la corriente que circula por él, ¿ya? Eh, Como pueden ver es bastante sencilla, ¿ya? Recuerden que igual aquí tienen otras variaciones, o sea que también pueden sacar la corriente, que va a ser igual al voltaje dividido la resistencia, y obviamente cada una de estas conserva sus unidades de medidas respectivas. O sea, voltaje va a tener medida volt, la corriente va a ser ampere, y también pueden calcular la resistencia si ustedes conocen tanto el voltaje como la corriente que circula por este. Este ya conocemos que es este signo que se asemeja un poco a una herradura, ¿ya? Entonces esas son un poco las tres variaciones que podemos tener como fórmula a partir de la ley de Ohm. Como les digo, es bastante sencilla. Sin embargo, tienen que tener en cuenta los parámetros que están en juego. Entonces, tenemos la tensión que cae en el resistor, la resistencia como tal y la corriente que circula por el resistor, ¿ya? Y todo eso nos permite, ya sea conociendo la resistencia, la corriente, calcular el voltaje, o conociendo el voltaje y la corriente, calcular la corriente, o si no saber la resistencia, pues la calcular a partir de su voltaje y corriente, ¿ya? Sin embargo, de repente, esta fórmula o esta ley no es suficiente para poder, o para que nosotros podamos analizar, en este caso, o desarrollar los distintos variables que tenemos dentro de un circuito, ¿ya? Entonces, para esto nosotros utilizamos otras leyes, que en este caso tenemos la ley de Kirchhoff, ¿ya? Tenemos de corriente, o sea, de voltaje y de corriente. Donde la primera nos dice que la sumatoria, en este caso de las tensiones que hay dentro de un lazo, ¿ya? La sumatoria total de todos los voltajes que hay dentro de un lazo, tiene que ser igual a cero, ¿ya? Significa que en este caso yo tengo, no sé, vamos, vamos a dejar aquí,
ejemplo tuviéramos eso, significa que si esto es B1, esto es B2, esto es B3, significa que si yo considero este lazo con ese sentido el sentido de las manecillas del reloj, o sea que yo voy a partir colocando las variables en base a por dónde entra la flecha, ¿ya? O sea que en este caso ya lo voy a definir como menos B1, ¿ya? Porque estoy entrando por el lado, por el signo negativo, en este caso del elemento, según la disposición que yo medí dentro del circuito, ¿ya? Recuerden que esto es totalmente arbitrario y va a depender de usted, o sea, yo perfectamente me puedo haber puesto aquí el menos y acá el más, ¿ya? Como le digo, iba a depender de usted. Obviamente este es un circuito un poco genérico, entonces quizá este podría ser una fuente de tensión y estos van a ser elementos resistivos según la disposición que puse, ¿ya? Pero en estricto rigor, si ustedes saben lo que hay aquí, si como les digo, una resistencia o una fuente de tensión como tal, van a, van a saber cómo previamente cómo colocar la convención de los signos, ya según lo que vimos la semana pasada, si los elementos eran pasivos o activos, y van a tener una, una u otra forma de colocarla si es positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, en este caso, según lo que pusimos, tenemos menos B1, tenemos más B2 y más B3. ¿Ya? Y la sumatoria de esos tres elementos debería ser igual a cero. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ir jugando, obviamente, con estas variables ya. Esto ya define una ecuación y nos va a permitir en este caso, de acuerdo, si sabemos B1, tratar de calcular B2 y B3 y en conjunto de la ley de Ohm poder determinar en este caso ya sea eh, la tensión o la corriente eh, de cada uno de estos elementos, según la incógnita que vayamos teniendo. ¿Ya? Entonces se van a dar cuenta posteriormente que utilizando ambas herramientas eh, va a ser bastante útil para poder analizar y poder descifrar los circuitos en base a sus corrientes y su voltaje en cada uno de sus elementos. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos lo que es la ley de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Que nos dice, es muy similar, pero en este caso está basado en base a un nodo. ¿Ya? Esto quiere decir que la sumatoria de corrientes que entran a un nodo, ¿ya? Voy a poner la N. La sumatoria de las corrientes que entran en un nodo van a ser igual a cero. ¿Ya? Eso quiere decir si yo tengo eh, un nodo aquí, ¿ya? Recuerden que todas las otras son ramas. Si yo tuviera aquí y 1 y 2 y 3, ¿ya? Eh, bueno, aquí también hay que darse o hay que definir algo inicialmente. Porque vamos a tener corrientes que pueden en este caso estar saliendo o entrando al nodo. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes deben darse una referencia y decir si todas las corrientes que entran van a ser positivas o todas las corrientes que entran van a ser negativas. O sea, van a tener ese caso o el otro caso. ¿Ya? En este caso, si yo digo todas las corrientes entrantes positivas, ¿ya? ¿Esto qué va a decir? Que vamos a tener, si aplico yo la ley de Kirchhoff, voy a tener que I1, ¿ya? Como está entrando al nodo, la voy a considerar como positiva. Y I2 y I3, como están saliendo del nodo, las voy a considerar como negativas, ¿ya? Entonces voy a tener menos I2, menos I3, y esto va a ser igual a cero, ¿ya? También pueden decir el otro caso, este va a ser caso 1. Eso tratan de definirlo bien al principio. Por lo general uno ocupa este caso, ya este es como el más convencional. Pero pueden ocupar también el otro que dice todas las corrientes salientes positivas. Donde vamos a tener en este caso que I2 más I3 menos I1 va a ser igual a cero. ¿Ya? Eso
Como le digo, esas son como las dos maneras de poder uno definir la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Como lo mismo que pasa con o sea, la ley de Kirchhoff de voltaje, que yo me defino un sentido, en este caso del lazo, y un sentido de la disposición que van a tener los elementos. ¿Ya? Entonces, hay que dejar en claro como desde un principio ambas cosas. No sé si tiene alguna duda hasta ahí, si no ya partiríamos con algunos ejercicios como tal. Duda, consulta. Consulta, ¿Sí? me dio una duda de la ley de Ohm. ¿Qué significan las variables, por así decir? La B, la R y la I. Ah, ya. La B en este caso va a ser el voltaje, ¿ya? O la tensión también. ¿Ya? Son sinónimos. ¿Ya? El voltaje o tensión que recae en este elemento. La I va a ser la corriente que circula por este elemento, que es la R, va a ser su resistencia como tal. ¿Y esa I de corriente sería la misma I de la de Kirchhoff? Sí, sí. O Ah, sea, si nosotros consideramos los elementos, o sea, este elemento va a tener una resistencia como tal, una tensión como tal y una corriente como tal circulando por este elemento, ¿ya? Sin embargo, obviamente este otro elemento puede que tenga una resistencia distinta y eso también va a conllevar que tenga una tensión distinta, ¿ya? Pero efectivamente son las mismas, a ver, dependiendo del caso va a ser la misma corriente de voltaje que circula, ¿ya? Ahí va a depender un poco del circuito, la configuración, ¿ya? Si los ya, elementos muchas gracias. están en serio paralelo, pero ahí lo vamos a ver un poco más claro con algún ejercicio. Pero en Ya, estricto rigor, esto es lo que significaría. Ya. No sé si no hay otra duda, vamos a partir, eh, vamos a seguir desarrollando algunos ejercicios de la guía. Eh, Vamos a partir, aquí nosotros vimos igual la semana pasada gran parte de los ejercicios de resistencia equivalente. ¿Ya? Así que ahora partiríamos, como les decía, lo que es ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Entonces vamos a partir con el ejercicio número 5, un poco para ambientarnos con las ecuaciones que vimos hace un rato atrás. ¿Ya? Entonces, utilizar el circuito asociado. Bueno, nos piden determinar en este caso lo que es la corriente I0. La corriente I0 es la que está circulando acá. Y nos piden calcular también la tensión que recae en esta resistencia de 3 ohm. ¿Ya? Para eso, bueno, previamente ya sabemos las resistencias que tienen cada uno de estos elementos y conocemos la tensión asociada a la fuente de tensión, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, determinar 0 y 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo partiríamos un ejercicio de este estilo? Bueno, siempre hay que hacer obviamente un previo análisis respectivo. O sea, ya vimos los elementos que están en juego. eh, y aquí ya hay que aplicar un poco todo lo que hemos aprendido durante esta clase y la clase anterior. ¿Ya? O sea, el hecho de configuraciones serie, paralelo, cómo ir, en este caso, cómo se relacionan las tensiones y las corrientes en ese tipo de configuraciones y vamos a ir jugando en este caso con las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Entonces, aquí eh, inicialmente nosotros podemos trazar o podemos identificar dos lazos, ¿verdad? Tenemos un lazo 1 y un lazo 2, donde, bueno, estos como son resistores, ¿ya? Nosotros vamos a definir
este tipo o sea, este tipo de eh, configuración en base a los signos de positivo y negativo de la tensión en estos elementos. ¿Ya? Entonces vamos a tener, de acuerdo a configuración pasiva, ¿ya? Donde obviamente la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, vamos a tener ese tipo de configuración para la resistencia de 4 ohm y de 6 ohm. La de 3 ohm ya la trae por defecto, ya como pueden ver en el circuito. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un primer LKB, ¿ya? Que por lo general viene siendo la abreviación de la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, de acuerdo a esto, y trazando ese sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener que menos 12 volt, ya como entro por el negativo, más B1 más B2 debería ser igual a cero. ¿Ya? Eh, y en este caso, si yo trazo el LKB2, que viene siendo el lazo de acá, vamos a tener que menos B2 más B0 va a ser igual a cero. ¿Ya? Nos va a decir que B0 debería ser igual a B2, y esto obviamente se cumple porque ambos elementos están en paralelo y por tanto tienen la misma tensión. ¿Ya? Pero como pueden ver, no resulta suficiente solo aplicar este tipo de ecuaciones, dado que aún así tengo una ecuación y dos incógnitas, ¿ya? Porque esta, a pesar que es otra ecuación, pero tampoco me permite aplicarla dentro de esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes recomendarían? Bueno, ahí dice Francisco Briceño, primero sacaríamos la resistencia del circuito completo. Ya, esa podría ser una otra buena táctica, ¿ya? Porque de acuerdo a lo que dice su compañero, es que nosotros al obtener la resistencia equivalente del circuito completo, significa que yo podría aplicar en este caso la ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm aquí, y podría sacar lo que sería la corriente que emana en este caso de la fuente de tensión, ¿ya? No, obviamente no va a ser la misma que va a ir por acá y por acá, porque en este caso ambos elementos están en paralelo y tienen corriente distinta. Pero la corriente que vamos a determinar va a ser la misma que va a circular al menos por esta resistencia. Entonces, de acuerdo a ese análisis, vamos a tener vamos a reescribir el circuito. Entonces tenemos nuestra fuente de tensión, nuestra resistencia de 4 ohm. Bueno, necesitamos sacar aquí el paralelo entre 6 y 3. Recuerden que para esto ocupamos nuestro truco. Tenemos 6 por 3 dividido en 6 más 3. Esto nos queda 18 novenos y esto corresponde a 2 ohm. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos son 2 ohm. Y ambos elementos están en paralelo. Recuerden que están conectados acá en el nodo A y en el nodo B. Bueno, aquí, o en este caso, o aplican directamente, pueden aplicar la ley de Kirchhoff y sacarla y ver cómo se relacionan los elementos, o simplemente podemos seguir reduciendo el circuito. ¿Ya? Aquí tenemos 12 volts, la fuente de tensión, y estas resistencias de acá están en serie, así que las puedo sumar. Estos son 6 ohms. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, en este caso, la, la corriente que circula, en este caso por este circuito, ¿ya? Reducido, va a ser en este caso los 12 volts de la fuente de tensión dividido en los 6 ohms de la resistencia, ¿ya? Que esto correspondería a 2 amperes. ¿Sí? Eso, eso principalmente. Entonces la corriente que circula por aquí
corresponde a 2 amperes. Entonces si ahora yo me devuelvo un poco en el circuito, ¿ya? Si me devuelvo a la configuración que tengo aquí, significa que por aquí obviamente también siguen circulando esos 2 amperes, ¿sí? Como los elementos están en serie, obviamente tiene que circular la misma corriente por todo este lazo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, yo ya puedo obtener lo que es la tensión que recae aquí y la tensión que recae acá, ¿ya? Entonces, eh, bueno, la resistencia de 4 ohms la definimos como V1. Entonces, en este caso V1, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente que circula, en este caso, por el elemento, que son los 2 amperes, multiplicado en este caso por la resistencia que son 4 ohms, ¿ya? Esto nos daría 8 volts, ¿ya? Y el elemento de acá también podemos obtener su tensión equivalente, ¿ya? Tomar R de 2 ohms va a ser igual a los 2 amperes multiplicado por 2 ohms, y esto va a ser igual a 4 volts, ¿ya? Entonces, significa que la tensión que circula, en este caso, eh, en este elemento acá, corresponde a 4 volts, ¿sí? Ello se puede extrapolar en este caso como eh, esta nosotros lo redujimos a su resistencia equivalente, que era de 2 ohms, y ya determinamos la tensión que recae, significa que esa tensión recae también en esta resistencia y en esta resistencia, ¿sí? Eh, y de acuerdo a eso, en este caso vamos a tener que estos 4 volts también va a ser igual a lo que es V0, ¿ya? De acuerdo a lo que acabo de mencionar. Y que nos faltaría calcular sería la corriente que circula en este caso por acá, ¿ya? Y eso ya también lo podemos calcular mediante, en este caso, la ley de Ohm, porque conozco tanto la resistencia como el voltaje que recae en esta resistencia, ¿ya? Entonces, guarda la formulita, ¿ya? La que la relaciona, vamos a tener que la corriente I0 va a ser igual a la tensión cero dividido los 3 entre eso. Entonces en este caso V0 son 4 volts y esto está dividido en los 3 ohms y esto nos daría 4 tercios amperes. Eso vendría siendo I0. Y ahí tendríamos calculadas ambas variables. No sé si hay dudas, consultas, si alguien se perdió dentro del camino, algo que no haya quedado claro, puede hacérmelo llegar, les digo, ya sea por el chat o activar su micrófono. Ahí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, como se pudieron dar cuenta, dentro de un circuito de que resultaba un poco sencillo, tuvimos que en este caso aplicar distintas cosas que ya vinimos repasando previamente. Como decía, tuvimos que sacar la resistencia equivalente entre estos dos elementos eh, para poder en este caso obtener lo que era la corriente que circulaba por el circuito. Y una vez que obtuvimos la corriente del circuito, nosotros ya pudimos obtener en este caso ya sea la tensión de la resistencia de 4 ohm, posteriormente la tensión que recaía en esta resistencia también, y dado que nosotros sabemos que estos elementos están en paralelo, también comparten la misma tensión. O sea, no que comparten, tienen la misma tensión, ¿ya? Y posteriormente, nuevamente aplicamos ahí, entre comillas, lo que sería la ley de Ohm para calcular la corriente I0 del circuito, ¿ya?
Entonces, de esa manera fuimos integrando todo lo aprendido previamente. Si no hay dudas, pasamos al siguiente. Vamos a ver el número 6 que tiene fuente dependiente. Esto creo que no, o sea, lo vieron teóricamente, pero yo no lo, cuando les mostré lo que eran las fuentes de tensión y de corriente, no lo mencioné mayormente. En sí, a grosso modo, lo que sería una fuente dependiente, que puede ser tanto de tensión como de corriente, ¿ya? Corresponde a un elemento, ¿ya? Que tiene forma de rombo, como lo pueden ver en el circuito, eh, y que sin embargo en este caso, como fuente de tensión, la tensión depende de una tensión que está dentro del circuito, ¿ya? Que vendría siendo la tensión que recae en la resistencia de 5 ohms. Por eso se llama fuente dependiente, ¿ya? No así esta fuente independiente que siempre va a tener siempre va a entregar en este caso los 15 volts, ¿ya? Sin embargo, esta va a depender estrictamente de la tensión Bx, ¿ya? En este caso va a estar dado por 2Bx, la tensión que va a proveer esta fuente de tensión dependiente. Entonces, sigamos a calcularlo. Entonces nos pide en este caso A y B que en el circuito de la figura. Ya, este, como pueden ver, es un circuito completamente serio, o sea, no hay ningún hallazgo, ningún nodo que nos permita evidenciar que haya algún elemento en paralelo. Ya no tenemos nada de este estilo en particular. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es aplicar la ley de Kirchhoff. Entonces, a nuestro lazo, ¿ya? En este caso, esto lo vamos a tomar como más menos, B1, eso ya están definidos, y este va a ser más, para que entre en este caso también por el positivo. Entonces vamos a tener en este caso menos 15 volts más B1 más 2Bx más Bx más B2 será igual a 0. ¿Sí? Si nosotros reducimos un poco esto, vamos a tener que B1 más B2 más 3Bx debe ser igual a 15. ¿Sí? Si despejamos en este caso los 15 volts, eso se define arbitrariamente, eso sigue un patrón. Bueno, los signos, como le decía, eh, se consideran en base a que son elementos pasivos, ¿sí? Como resistencia son elementos pasivos, y nosotros convencionalmente decimos que por lo general la corriente en los elementos pasivos, la idea es que entren por el positivo y salgan por el negativo, ¿ya? Que vayan en este sentido, ¿ya? Por eso, en este caso, si yo defino que la corriente va en este sentido, yo voy a decir que estos elementos van a tener esta configuración. Este también es este es una fuente dependiente, así que ya trae su propia polaridad. Eh, este también ya trae una polaridad definida en este caso por el problema, y esta otra también yo la defino más o menos para que en este caso la corriente también entre por el positivo y salga por el negativo y se cumpla de alguna manera la convención que quiero utilizar, ¿ya? Pero claramente tú puedes decir que la corriente va ya para allá, pero lo recomendable es irse un poco por lo sencillo, y por lo general se define la corriente en sentido de la manecilla del reloj. Pero va, va a depender
de cómo estén los elementos dentro del circuito, porque en este caso si mi fuente de tensión hubiera tenido esta polaridad, ¿ya? Yo hubiera dicho que en este caso mejor la corriente la defino en este sentido, ¿ya? Aunque en este caso, como elemento activo correspondiente a la fuente de tensión, la corriente entra por el negativo y sale por el positivo en la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces ahí ya cambiaría un poco la dinámica. Pero eso uno lo ve como todo previamente, base a lo que uno va definiendo. ¿Ya? Eso. Entonces, continuando, eh, tenemos B1, B2 más 3BX. Pero seguimos con varias incógnitas respectivamente, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes recomendarían en este caso? A ver si me pueden también ir participando eh, para que todos vayamos resolviendo el problema. Dejo unos 30 segundos ahí para ver si alguien provee alguna idea. ¿Nadie? Hay que sacar la resistencia equivalente. Hubiera sido hubiera sido posible esa idea si es que no hubiera estado esta fuente de tensión independiente. Dado que esto ya nos un poco eh, genera un pequeño problema dentro de lo que sería el circuito. O sea, yo igual podría reducir todo esto, pero aún así me quedaría la incógnita de que tengo un BX que no conozco. Para poder sacar la intensidad de todos ya que están en serie. Sí, o sea, pero podríamos aplicar eh, esa misma definición o esa misma idea que eh, me acaba de decir, que en este caso, claramente, como estos elementos circulan la misma corriente, ¿ya? Yo podría dejar todas estas tensiones, ¿ya? La tensión B1, la tensión Bx, la tensión B2, la puedo dejar dependiendo de la resistencia de la corriente según la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Eso nos va a simplificar totalmente el problema. Entonces, primero vamos a definir en este caso que en el caso Bx, ¿ya? Según la ley de Ohm, va a estar dado por la resistencia de 5 ohm multiplicado por una corriente I, ¿ya? Una I genérica. Sin embargo, esa corriente I va a ser la misma que va a circular, como te digo, para todos estos elementos, porque están en serie como tú estipulas. Eh, entonces, de acuerdo a esto, yo puedo hacer lo mismo para los demás elementos. Entonces, tengo que B1 lo puedo colocar como 1 por I, ¿sí? La resistencia de 1 ohm multiplicado por la corriente I que me definí. Tengo B2 que lo puedo también colocar como 2 ohm multiplicado por I, más 3 multiplicado, en este caso ya dije que Bx equivale a 5i, ¿verdad? Multiplicado por 5 multiplicado por I. Y esto debería ser igual a 15. Y ahí como pueden ver, dejamos toda la ecuación dependiendo de una sola variable, la cual vamos a poder nosotros encontrar dentro del circuito. Entonces aquí simplemente basta con hacer un cálculo algebraico. Tenemos un i más 2i más 15i igual a 15. Esto nos va a dar 18i, 18i igual a 15. Por lo tanto, la corriente va a ser 15
18, 18 avos, ¿verdad? Y esto si yo divido por 3 tengo 5 sectos de ampere. ¿Sí? Em, ¿Qué más? Bueno, ya sabiendo en este caso la corriente, puedo calcular aquí lo que sería Vx. ¿Sí? Entonces Vx va a ser 5 por 5 sectos. Esto nos daría 25 sectos volt. Y ahí tendríamos listo el problema. Así como pueden ver, eh, haciendo solo una pequeña vista, en este caso de que todos los elementos están en serie y definiendo una corriente genérica, podemos reducir el circuito y finalmente calcular lo que sería Vx. ¿Ya? Otra forma también que se pudo haber utilizado es que simplemente la corriente I se hubiera dejado en función de Vx. ¿Ya? O sea que I hubiera sido igual a Vx quintos. ¿Ya? Y o sea, esta equivalencia lo hubiéramos reemplazado simplemente en cada uno de estos elementos y hubiéramos calculado dentro de la misma ley de Kirchhoff lo que sería Vx, porque todo está dependiendo, en este caso, de Vx. ¿Ya? Pero son dos formas de llegar finalmente al mismo camino. ¿Ya? Quizá se hubiera visto un poco más largo el camino, pero tampoco mucho más. ¿Ya? Para que lo tengan como en consideración en sí. No sé si tienen dudas, consultas hasta ahí. Preguntas. Todo claro entonces. ¿Puedo hacerle un poco zoom? Sí. Eh, ¿Está bien? Voy a dejar que escriban un poco para los que están siguiendo el desarrollo. Eh, entonces, bueno, nuevamente resumiendo, acá el circuito resulta eh, sencillo en sí, porque como les decía, todos los elementos están en serie, por lo tanto, en base a su definición, circula la misma corriente para cada uno de sus elementos. Y en base a eso, nosotros pudimos aplicarlo dentro de lo que sería la ley, en conjunto con la ley de Kirchhoff de voltaje, eh, y poder obtener finalmente la incógnita Bx que estábamos buscando. ¿Ya? Pero nuevamente hago énfasis que tienen que manejar cada uno de los eh, como de la tópico o teorías por separado, o sea, ley de Ohm, aprenderse bien ley de lo que es configuración serie, paralelo, lo que se cumple en ambas configuraciones, más las leyes de Kirchhoff, debería ser suficiente para poder tratar de analizar y reducir cualquier tipo de circuito en sí. ¿Sí? Aquí lo vayan teniendo en cuenta de que al final todo es importante, o sea, ninguna tiene menos valor que otra cosa. ¿Ya? Para que vayan reforzándose, hay algo que todavía no entienden o me preguntan. Eh, Se van a los videos del profe, la idea es que vayan quedando claros desde acá porque, que esto en sí es la base teórica de todo lo que viene después. Como pueden ir viendo que se van integrando como más cosas encima. Obviamente no, no son de mucha complejidad, pero sí de repente el circuito puede verse un poco más eh, lleno con algunas trampillas, entre comillas, que resultaría de alguna manera más complicado eh, resolverlo, pero no imposible finalmente. Entonces, prosigamos, estamos bien con la otra al menos. Voy a cambiar.
Bueno, creo que con el profe todavía no vemos lo que es potencia, ¿ya? Así que me voy a saltar de momento o sea, estos ejercicios, lo que sería el 7, el 8, el 7 y el 8, ¿ya? Y nos quedaría, podríamos ser ya sea el 9 o el 10. Bien, si partamos con el 9. Entonces, bueno, nos piden calcular lo que sería B0 y 0 en el siguiente circuito. Muy similar un poco a lo anterior, aunque en este caso solo tenemos resistencias asociadas, ¿ya? Eh, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que ustedes recomendarían como tal? A ver si nuevamente pueden ir ahí apoyando el desarrollo. ¿Alguna idea? Juntar las paralelas. Si puede sacar la equivalente, ¿no? 70 con 30. Perfecto. Sí, efectivamente. Como dicen sus ambos compañeros, tanto Diego como Dan, eh, lo recomendable en este caso sería de partida sacar la resistencia equivalente, ¿ya? En este caso, eh, esta resistencia de acá está en paralelo, estas dos resistencias de acá también están en paralelo, ¿ya? Esto porque no hay ningún elemento claramente en este nodo o cable propiamente tal, ¿ya? O sea que 70 y 30 están aquí y aquí conectados, ¿ya? Y por otro lado, la que serían 20 y 5 estarían conectados entre estos uno. Entonces, de acuerdo a esa inferencia, tenemos que, vamos a sacar al tiro eh, resistencia equivalente 70-30. Vamos a tener 70 por 30 dividido en 70 más 30. 7 por 3, 21, más los ceros serían 2100, dividido en 100, esto nos queda 21. Bueno, sería la resistencia equivalente de acá. Abajo sería la equivalente entre 20 y 5. Tenemos 20 por 5, dividido en 20 más 5, nos queda 125 avos, y esto nos queda 4. Entonces, reescribimos el circuito. Tenemos acá, dijimos 21 y 5, 4. Estos son 50. Entonces, aquí eh, podría calcular directamente. Definir esto como B1, esta B2. Y este va a ser el lazo. Entonces vamos a tener, según ley de Kirchhoff, de tensión, que menos 50 más 21 y más 4 y debería ser igual a
0. ¿Ya? Nos quiere decir que 25i va a ser igual a 50, por tanto i va a ser igual a 2 amperes. ¿Ya? O sea que la corriente que circula este circuito es de 2 amperes. ¿Ya? Esto lo mismo si hubiera reducido el circuito esto a una sola resistencia. Como pueden ver, la ley de Kirchhoff no están en serie, sí o sí se van a sumar. ¿Ya? Pero esto un poco para decir que en este caso B2 va a ser igual a lo que sería por ley de Ohm, 4 ohm multiplicado por 2 amperes, esto nos queda 8 volts. ¿Sí? Entonces si nosotros devol- nos devolvemos un poco a lo que está arriba, voy a borrar. Me faltó un cambio. Entonces teníamos 25, 70 y 30. Entonces este ya sabíamos que lo calculamos aquí son 8 volts, ¿verdad? Y este es B0. Y como ambos elementos están en paralelo, significa que B0 es igual también a 8 volts. ¿Sí? En este caso, ¿qué más? Aquí también nos conviene sacar lo que sería B1, ¿verdad? O sea, si yo saco la tensión que recae aquí, ¿ya? Va a ser la misma tensión que recae acá, por lo tanto voy a poder conocer la corriente que circula por esta rama. Como aquí ya también conozco la tensión que recae en esta resistencia, también voy a poder calcular su corriente y finalmente voy a poder calcular la corriente I0 de acá. Ya, entonces, de acuerdo a esto, vamos a calcular B1 también, que va a ser em, 21, 21 multiplicado por 2 amperes, y esto nos da 42 volts. ¿Sí? Tenemos 42 volts, por tanto, eh, la corriente esta que la vamos a definir como I1, aquí vamos a definir como I2 y aquí vamos a tener I0. ¿Ya? Para un poco corresponderme con los signos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, I1 por ley de Ohm va a ser la tensión, ¿ya? La tensión B1, que es 42 volts, dividido en la resistencia de 70 ohm. 70. I2, en este caso, va a ser igual a nuestros 8 volts dividido en 20 ohm, 820 amperes. Finalmente, vamos a tener que obviamente hacer aquí, dentro de este nodo, una ley de Kirchhoff de corriente. ¿No? Al fin vamos a aplicar una ley de Kirchhoff de corriente. Nodo 1. Traten de siempre igual ir definiéndose numéricamente los lazos o los nodos que ustedes van a ir trabajando. Por ejemplo, yo a este lazo le coloqué valor 1, por lo tanto cuando yo definí la ecuación, también le puse el sufijo de 1, ¿ya? Para decir más o menos que de ahí proviene lo que yo vengo calculando. ¿Ya? Lo mismo pasa si yo hubiera definido estos otros dos lazos, este lo hubiera colocado por ejemplo un 2 y este un 3. Entonces yo hubiera hecho un LKB2 y hubiera dicho, ah, viene de acá, y un LKB3
que dice, ah, viene de acá. ¿Ya? Un poco para ir ordenándose con esos temas. ¿Ya? Lo mismo aquí, si yo voy a trabajar en este nodo, también lo coloco un número numérico, lo voy a definir como un uno para ir diferenciándolo de los otros nodos y ustedes tampoco se vayan confundiendo, una especie un poco de mantener registro de dónde van saliendo los valores y así ustedes se van ordenando también. Entonces dijimos, por la ley de Kirchhoff de corriente, que vamos a decir que todas las corrientes entrantes son positivas. Ponerlo así. Las corrientes entrantes son positivas. Entonces vamos a tener que I1, como está entrando al nodo, va a ser positivo. Y vamos a tener que I2 e I0 están saliendo del nodo, por lo tanto ambas van a ser negativas. I2 negativo y I0 negativo. Y esto va a ser igual a 0. Esto un poco quiere decir que las corrientes que entran un poco va a ser igual a las corrientes que salen, ¿no? A veces se suele también utilizar esa terminación. Entonces, I0 va a ser en este caso I1 menos I2. Esto I0 tenemos 42 setentavos menos 8 veintavos. Vamos a multiplicar, veamos, por 7 y esto por 2. Vamos a tener en este caso 84 dividido en, o sea, tener 84 menos 7 por 8 son 56 dividido en 140. Entonces aquí tenemos 4, entonces son 18, no sé, es que no me equivoco. No, 28. 28 y dividido en 140. Si lo divido en 2, voy a tener 14, 70. Bueno, a lo mejor todos son múltiplos de 7, así que dividido por 7, tener 4. Ah, no, no sé. Sí, 4 veinteavos. 4 veinteavos. Podría ser finalmente un quinto. Dividido por 5, un quinto ampero. Ahí sí. Uf, matemáticas. Entonces ahí tendríamos finalmente que la corriente I0 va a ser 0,2 amperes aproximadamente. ¿Ya? Y ahí tendríamos ya calculado las incógnitas que nos pedían. Entonces nuevamente, resumiendo. O bueno, primero no sé si alguien tiene dudas, consultas, preguntas. Aquí definimos un poco, acabamos de ver la aplicación de la ley de Kirchhoff, de corriente como tal. Dudas, consultas. Si está todo ok. Ok, todo bien. Ya, perfecto. Ya, entonces, ahora sí, resumamos. Inicialmente tuvimos que sacar el paralelo de ambas resistencias, de ambos pares de resistencia. ¿Ya? Sacamos la corriente equivalente que circula por el circuito, que va a ser la que, recuerda, la que emana por acá, eh, mediante una ley de Kirchhoff de voltaje. Fuimos viendo cómo se relacionaban las tensiones de 21 ohm y de 4 ohm. Como todos los elementos están en serie, circula obviamente la misma corriente. Calculamos la corriente equivalente que nos dio 2 amperes. Haciendo eso ya pudimos obtener el voltaje que recae en esta resistencia y el voltaje que recae en esta resistencia, que son 8,42 volts respectivamente.
Posteriormente nos devolvimos a nuestro circuito inicial y ya que conocíamos esta tensión y esta tensión, obviamente aquí ya sabíamos que V0 también valía 8 volts debido a que estos elementos estaban en paralelo. Finalmente, mediante una ley de Kirchhoff de corriente, nosotros pudimos relacionar, en este caso, las corrientes I1, I2 e I0, ¿ya? Dado que tanto I1 como I2 nosotros las conocemos, ¿ya? Aplicando un poco lo que es la ley de Ohm. Y finalmente obtuvimos lo que era la resistencia I0. Un poco resumiendo lo que acabamos de realizar. Eh, y veamos si hay algo más. En esta parte serían solo dos ejercicios, pero estamos más o menos limitados de tiempo. O sea, nos quedan 10 minutos. No sé si prefieren hacer este, o sea, este el 10 o hacemos el 11. Y se los dejo a criterio suyo. Este es como una variante del ejercicio arriba, ¿no? Porque aquí hay una resistencia entre medio, por lo tanto aquí ya no podemos decir que estos elementos están en paralelo, como tal. Sí. El 11 quizás. Ya, el 11. Entonces, vamos a leer al tiro el problema. Dice, obtenga V1, V2 y V3 en el circuito de la figura. O sea, bastante directo. V1, V2, V3, ¿qué valores son? Ya, ¿a quién se le ocurre qué hacer? ¿Alguna idea rápida? Nada, nada. Podríamos reorganizar el circuito para que no tenga la diagonal. A ver, veamos que si es posible, veamos si es posible primero reorganizar el circuito. Veamos, tenemos fuente de tensión, resistencia. Bueno, estos claramente están en serie. Eh, Hay conexión aquí y conexión acá, significa que esta está en paralelo a lo que sería esto de acá. ¿Ya? O sea que yo podría quizás creo que así podría quedar el circuito si yo lo eh, reordeno un poco. ¿Sí? Sí, creo que no afecta nada. Eh, Esa sería como la forma de poder reorganizar el circuito, quizás verlo un poco más sencillo. Vamos a escribirlo, que se pase más la hora. Entonces, tenemos esto, tenemos
tensión. Otra fuente de tensión aquí. Más menos, menos más, más. Son 24 volt, V1 menos, este es V2, 12 volt, más, menos V3. Y ahí me habría quitado un poco lo que es la diagonal, que queda metida ahí. Ya, entonces en este caso, un poco para avanzar, el circuito, como pueden visualizar, solo se compone de puras tensiones, ¿ya? Esto ya nos dice de partida para dónde va la cosa, ¿ya? En este caso nosotros no sabemos la resistencia que no tiene, o sea, la resistencia que recae en ninguno de los elementos que hay dentro del circuito. Entonces ya nosotros de partida no podríamos calcular una especie de corriente, dado que no conocemos la resistencia, ni tampoco podemos reducir el circuito a una resistencia equivalente con los métodos que nosotros conocemos en este momento, ¿ya? Más adelante vamos a conocer otras técnicas, pero aún no llegamos a eso. Entonces, lo que nos diría el caso es que, como hay puras tensiones involucradas, apliquemos lo que sería la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces vamos a definir un lazo, dos lazos, tres lazos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver que nuestro primer LKB, que nos dice que menos 24 volt más B1 menos B2 va a ser igual a 0. Por otro lado, vamos a tener que 12 volt más 12 volt más B2 más B3 igual a 0. ¿Sí? Este es el LKB2. Finalmente, nuestro LKB3, el tercer lazo, nos dice que menos B3 más 10 volt igual a 0. Nos quiere decir claramente que B3 es igual a 10 volt. ¿Por qué? Porque ambos elementos están en paralelo. Entonces, nos devolvemos para acá. Ya, conociendo B3, vamos a tener 12 volt más B2 más 10 volt igual 0. O sea que B2 equivale a menos 22, me coló, menos 22 volt. ¿Sí? Finalmente, si me devuelvo por acá, tengo menos 24 volt más de 1 menos 24 volt igual 0. Pronto B1, no, 22, 22, 22, ahí sí, no me queda 0 la cuestión. Tenemos B1 menos 2 volt igual 0, B1 igual 2 volt. Y ahí, listo. Tendríamos calculado B1, B2, B3 mediante solo ley de Kirchhoff, ¿ya? Entonces ahí pueden evidenciar que trazamos las tres ramas y obtuvimos cada rama por separado y fuimos relacionando, obviamente como desde afuera hacia adentro, porque era lo que nos permitía el circuito. Que conocíamos primero B3 y lo íbamos integrando aquí y después acá, ¿sí? Bueno, aquí un poco antes que terminemos, esta tensión nos dio negativa, ¿verdad? O sea, ¿qué nos quiere decir que no haya dado negativa? Significa que los signos que yo medí inicialmente, ¿ya? Que fueron estos, ¿ya? Medí esta configuración más o menos. No digamos que estaba equivocada, pero en verdad es la contraria, ¿ya? O sea que en este caso
esto debió haber sido así, más menos B2. Y ahí tendría los 22 volts asociados en esa, de esa manera. ¿Ya? Eso realmente ocurre cuando, o sea, cuando tú te diste una convención inicialmente y te dio negativo, significa que en verdad era al revés, ¿ya? Que los signos están cambiados. Lo mismo te puede pasar con una corriente, por ejemplo, si tú te definiste una corriente así y te dio -1, por ejemplo, significa que en verdad la corriente iba para el otro lado. ¿Ya? Un poco para recalcar esos detalles. ¿Ya? Entonces el resultado de 2 debería cambiarlo. No es necesario, no, pero sí hay que tenerlo como en consideración. La idea es que tú sepas que en verdad la cosa iba así. ¿Ya? Obviamente, si tú lo dejáis así, o sea, si tú lo dejas así, téngase presente de que B2 en sí vale -22. O sea, que aquí yo tuve que colocar el menos porque yo ya había definido así de esta manera la ecuación. ¿Ya? O sea, yo ya dije aquí con esta configuración menos más, dije que esto era menos, por lo tanto aquí como ya obtuve que B2 era -22, significa que aquí cuando lo reemplacé tuve que mantener claramente el signo. ¿Ya? Eso más que nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunta. Si no, quedamos hasta aquí. Sabe que la respuesta queda así nomás. Sí, queda de esa manera. Porque es que inicialmente el problema te dio que el sentido era así, así que eh, que tú que uno lo cambie posteriormente no es necesario. Porque, o sea, el problema te lo dispuso así. Pero claramente este fue el resultado que te dio. Lo otro es un poco la interpretación que nosotros finalmente le estamos dando a lo que obtuvimos. ¿Ya? Más que nada eso. No significa que el resultado esté malo ni inequívoco. Pero sí es importante saber como el trasfondo finalmente de qué implica un signo negativo dentro de la tensión o la corriente. Así que eso chicos, no sé si chicos y chicas, si tienen dudas, consultas, parar la grabación.